hace bueno. Ya, pues la conjuntiva, como vieron en anatomía también, es una película de protección de la superficie ocular, palpebral, que tiene tres porciones: la parte tarsal, ¿no?, de esta membrana, cubre la cara posterior del párpado, al lado del tarso, adherido al tarso, al fondo del saco conjuntival superior e inferior, que es el repliegue que hace en fondo del saco entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, que es la que protege la esclerótica. Esta es la conjuntiva tarsal, que está por atrás del tarso, es color verde. La conjuntiva vulvar y el fondo del saco conjuntival superior e inferior. La conjuntiva vulvar se continúa con el epitelio de la córnea. La conjuntiva tarsal está adherida fuerte, firmemente, en el tarso, ¿no? Ya saben que el tarso es el depositario de las glándulas de Meibomian, ¿no? Contiene células secretantes de esta parte tarsal de la conjuntiva, secretantes de mucina, y glándulas lagrimales, las glándulas accesorias de Krauss y Wolfing, que son las accesorias de la glándula lagrimal, la porción acuosa del sistema lagrimal secretor. Krauss y Wolfing. La conjuntiva vulvar es la que está cubriendo la esclerótica de la parte vulvar y se fusiona en el limbo con la cápsula de Stenner. Su adherencia con la esclerótica es leve, es laxa. Y después ustedes pueden poner una gota de anestesia con la conjuntiva y con un cotonete o con el dedo la pueden mover sobre la esclerótica. La vascularización de la conjuntiva vulvar viene del fondo del saco hacia el limbo. En esta parte conjuntival se aloja el tejido linfoide también de la superficie. Entonces las funciones de la conjuntiva: producir mucina, combatir las infecciones, sobre todo con la mucina, facilitar los movimientos oculares por su flacidez en la superficie, y es un reservorio de lágrimas también para que con el parpadeo se permanezca nutriendo y lubricando la superficie de la córnea y los otros tejidos superficiales. Para examinar la conjuntiva vulvar es suficiente la parte inferior, traccionar el párpado inferior y hacer al paciente que mire hacia arriba, jalar el párpado de abajo y mirar hacia arriba. Pueden mirar toda la conjuntiva vulvar, y lo mismo la conjuntiva vulvar superior. Y la tarsal tienen que evertir los párpados para mostrar la conjuntiva adherida al tarso. Generalmente se tracciona de las pestañas y con un cotonete se puede, haciendo mirar hacia abajo al paciente, se puede evertir fácil el párpado superior sobre todo. Las dilataciones de los vasos conjuntivales, ¿no?, tarsales y vulvares, ¿no?, se llaman inyección conjuntival. Generalmente está asociada esta a la alteración de la permeabilidad vascular por procesos inflamatorios en las paredes vasculares, y se asocian a hemorragia y edemas conjuntivales también. Los vasos superficiales de la esclerótica, ya saben que como es laxo se mueven con facilidad, y si están hiperémicos ustedes aplican una gota de cualquier vasoconstrictor y se produce una vasoconstricción y la conjuntiva se vuelve blanca. Esa es la historia de las gotitas que hacen propaganda en la televisión. Blanquea y lubrica, y no sé qué se llaman las gotitas estas. Son vasoconstrictores, son una fasolina con lágrimas artificiales que colocan una gota y se contraen los vasos y se blanquea la superficie de la conjuntiva vulvar, excepto la conjuntiva la periquerática. La porción periquerática de la conjuntiva tiene relación con la vascularización del cuerpo ciliar intraocular, ¿no? Por eso es que cuando ustedes ponen una gota de vasoconstrictor se blanquea la conjuntiva vulvar, pero no la conjuntiva periquerática, la vascularización periquerática, porque está irrigado por las arterias ciliares anteriores. Esta es una coloración normal de la conjuntiva, y aquí hay hiperemia conjuntival, pero si ustedes miran alrededor de la córnea
la zona no está hiperémica, que corresponde a la vascularización de las ciliares anteriores. Entonces las ramas arteriales ciliares anteriores, ¿no?, vienen de la vascularización profunda y generalmente se asocian a patologías severas de los intraoculares, alteraciones como uveitis, glaucoma, infecciones intraoculares de cualquier tipo, producen hiperemia del cuerpo ciliar y por lo tanto hiperemia de las arterias de la vascularización periquerática. Estos vasos no se desplazan como los de la conjuntiva ocular, o sea, están firmemente unidos al limbo, ¿no?, y el color es rojo violáceo, no ceden con gotas vasoconstrictores, y no se olviden que esta vascularización hiperémica alrededor de la córnea, la periquerática, de las ciliares anteriores, está producido por patologías severas. En cambio, la hiperemia conjuntival de la conjuntiva vulvar se produce generalmente por inflamaciones leves como la conjuntivitis, ingreso de cuerpos extraños superficiales, por el polvo, por el smog, todas estas cosas. Entonces la hiperemia conjuntival en general se puede poner hiperémica en conjuntivitis de cualquier tipo. Pero cuando vemos una inyección periquerática más marcada que en la conjuntival, ¿no?, que de la conjuntiva vulvar, se produce por rosácea, por lesiones corneales del limbo, cuerpos extraños, queratitis herpética, otro tipo de lesiones de la córnea sobre todo. Y el cuerpo ciliar se pone hiperémico totalmente en enfermedades como la epicleritis, escleritis, queratitis disiforme, iritis, iridociclitis, todos los procesos inflamatorios severos que involucran a la porción anterior del cuerpo ciliar producen hiperemia del periquerático severa. Y en estos casos son combinadas cuando hay alteraciones corneales como ulceraciones corneales, etc. Las conjuntivitis son los procesos inflamatorios más frecuentes de la conjuntiva superficial, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de exudados, hiperemia conjuntival, edema, equimosis, etc. Así como ven estos ojos hiperémicos. Hay que tomar en cuenta en las conjuntivitis las secreciones. Son un factor importante. Ustedes van a ver un ojo hiperémico con secreciones, ¿no?, con el paciente, ya veremos los síntomas, ¿no?, pero las secreciones pueden ser diferentes, vean ustedes, según el tipo de conjuntivitis que sea, la causa, según la causa. En una conjuntivitis viral o alérgica vamos a ver una secreción acuosa, pero sin embargo en una infección gonocócica, una queratitis aguda o hiperaguda, es una secreción intensamente purulenta, pus, amarillo verdosa. En la clamidiasis o bacteriana aguda es muco purulenta, y en las mucosas se presentan secreciones mucosas en las alérgicas crónicas o en el síndrome de úlcera. Entonces cada tipo de secreción está relacionado con cada tipo de patología cuando ustedes van a verlo al paciente. Esta es la quemosis, que ya la hemos visto, de vez en cuando la vuelvo a mostrar para que no se olviden de que es una manifestación de alergias superficiales oculares que son frecuentes sobre todo en niños. Entonces en las emergencias ustedes cuando están trabajando van a ver llegar, no solamente niños, ¿no?, pero principalmente en niños, ¿no?, se presentan este tipo de edemas de la conjuntiva que se llama quemosis, que son producidos por alergias. Entre las conjuntivitis, los síntomas de la conjuntivitis son ardor, sensación de cuerpo extraño, epífora, ya saben qué es epífora, prurito saben qué es, ¿no es cierto? Bueno, disminución de la agudeza visual por la misma encharcamiento lagrimal que hay en la superficie ocular y por las secreciones, fotofobia por lo mismo y dolor ocular. Las formas clínicas de la conjuntivitis pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Las agudas empiezan bruscamente y si son tratadas el curso es corto.
Las subagudas son intermedias y las crónicas generalmente se reagudizan y se presentan como acceso de reagudización de la conjuntivitis por causas que vamos a ver ahora. Los síntomas son moderados de las crónicas, no como las de la aguda, ¿no? Y tienen remisiones y exacerbaciones. Las conjuntivitis agudas se clasifican en 3 grupos principales que ustedes en su práctica de cualquier especialidad tienen que saberla de todas maneras. Se clasifican en bacterianas, virales y alérgicas, 3 grupos principales. Estas otras, que son las crónicas, ya son alérgicas, bacterianas, acompañadas de dermatopatía, clamidiasis, inespecíficas, que hay una gran variedad. Eso ya ustedes deben saberla, pero lo que van a manejar todos los días en la práctica, cuando estén ejerciendo en un hospital o lo que sea, son estas. Entonces, las bacterianas agudas son producidas por el neumococo, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolítico y gonococos. Son las causas principales. La conjuntivitis catarral aguda tiene un comienzo brusco, bilateral, secreción mucopurulenta, ¿ven? ¿No? Y tiene papilas en la conjuntiva tarsal, papilas hipertróficas. La conjuntivitis bacteriana aguda se presenta a veces con exudados y con pseudomembrana. Esto es una pseudomembrana, ¿no? Es un manto superficial conjuntival producido por necrosis de las células superficiales de la conjuntiva. Generalmente esta afectación de las que están producidas por el Staphylococcus aureus producen afectaciones severas corneales rápido. Hay que tratarlas lo antes posible, las conjuntivitis agudas bacterianas. El tratamiento, ustedes cuando vean un paciente con conjuntivitis, lo que tienen que dar es antibióticos de amplio espectro, ¿no? Van a dar tobramicina, van a dar moxifloxacina, cualquiera de los antibióticos de amplio espectro al comienzo, pero lo van a dar cada hora, el antibiótico puro. Y una vez el primer día cada hora, al siguiente día de acuerdo a la evolución van regulando. Pero no hagan lo que mucha gente hace, pónganse una gota cada 8 horas, eso no sirve para nada. Una conjuntivitis aguda no hace nada eso. Solamente con el exceso de lagrimeo que existe durante la conjuntivitis, esa gota de antibiótico se elimina en un rato. Entonces cada hora del primer día, no se olviden. Y el tratamiento principalmente se hace cloramfenicol, tetraciklopramicina, moxifloxacina o floxacina. Todos los antibióticos de amplio que tengan a la mano, pero usarlo cada hora, porque las bacterias que ocasionan la conjuntivitis aguda generalmente son tratadas con estos medicamentos, ceden al tratamiento de antibióticos básico. Cuando no responden bien al tratamiento, recién se hace un cultivo y antibiograma, eso al revés de lo que uno se imaginaría. Pero no a todos los que tienen conjuntivitis le van a pedir un antibiograma y todo eso. Se van y se buscan en una farmacia una gota y se ponen. Mejor es darle de acuerdo al criterio del médico, y si no cede la conjuntivitis normalmente cede entre 7 y 15 días, las bacterianas. Entonces, si en 7 días ustedes ven que no evoluciona bien, hay que pedir un cultivo. Esta es una secreción mucopurulenta de una conjuntivitis bacteriana. Acá vean ustedes las pestañas en mechones con secreción hiperemia de la conjuntiva y de los párpados también. Acá igual. Estas pseudomembranas, en ambos casos, en una conjuntivitis bacteriana. Esto, no se olviden, si no responde, recién cultive antibiograma. No le vayan a pedir a todo el mundo eso, no lo van a hacer tampoco los pacientes. Si existe un componente inflamatorio severo, es bueno asociarlo a un corticoide, siempre que no haya daño en la córnea. Ustedes ya saben cómo identificar el daño en la córnea. Ponen una gota de anestésico y un papelito de fluoresceína, tocan la conjuntiva, hacen que parpadee el paciente y le miran con la luz azul del oftalmoscopio. Tienen que tener oftalmoscopio en el consultorio.
todas maneras, porque ahora van a aprender a mirar el fondo de ojo con los tandoscopios directos. Es bueno tenerlo, pero saberlo ocupar. Entonces ahí pueden ver si no hay lesiones corneales, usan un poco con antibiótico asociado con el corticoide, en caso de que haya inflamación severa. La conjuntivitis gonocócica son la causa más frecuente de conjuntivitis hiperaguda y también se producen, no es solamente por el diflococo, por la Neisseria gonorrea, sino también por el neumococo y estafilococo. Hay dos formas de la hiperaguda, la forma del adulto y la forma del recién nacido. La forma del adulto inicia como la conjuntivitis gonocócica, hiperaguda es la gonocócica, comienza como unilateral. Generalmente es un paciente que tiene una gonorrea y ha ido al baño, se ha tocado sus genitales y después se toca el ojo. Entonces comienza con ese ojo, pero después se contagia también el ojo. Entonces, eso hay que ver en estos pacientes y tratarlo y dirigirlo para que haga su tratamiento completo. De nada ganan dándole colirio si el otro sigue con una gonorrea, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar todo el problema y hay que hablar con el paciente. Las Neisseria gonorrea o este tipo de bacterias rápido presentan lesiones corneales y eso hay que tener mucho cuidado porque puede producir perforaciones corneales también. Este es un paciente con una gonocócica bilateral, los párpados están adheridos, el paciente despierta con los ojos prendidos, los párpados, que tienen que lavarse con bastante agua para liberarlo y hay que dar antibióticos, si es posible en estos casos cada 30 minutos. Hasta cuando todo el primer día y después seguir, si pueden hagan una tinción para ver bacterias, ¿no? De gramos, entonces van a identificar los diflococos. Esto miren ustedes con unas perforaciones corneales de secreción hiperabundante, acá también, en la conjuntivitis gonocócica del adulto. Igual, miren los pseudomembranas. Y acá hay un delen, hay una destrucción del tejido corneal que después esto produce perforación, como acá, que está traccionando ya la pupila, por ectopía se llama la pupila jalada a un lado por una perforación de la córnea, en este caso por la infección de la conjuntivitis hiperaguda. En el recién nacido se contagia normalmente en el canal del parto. Al nacer el niño entonces es bilateral. Por eso es que en los centros de salud hay una norma donde al recién nacido hay que instilarle colirio de antibióticos. Creo que está en el esquema de los centros nacionales, la gentamicina. Creo que es lo que usan, lo más barato que hay. Y es efectivo en estos casos. Entonces usar el gentamicina, yo no sé cómo la están dosificando en los recién nacidos, pero lo ideal es darle cada 3 horas por lo menos durante el primer día de nacido. Y si es que se sospecha de la madre, hubiera un niño que entre 1 y 15 días hace una conjuntivitis gonocócica, la madre debe tener gonorrea y hay que examinarla en el control por parto y darle el tratamiento que ella debe recibir. Generalmente conjuntivitis en el niño bilateral, gonocócica y todo, hay que sospechar de que sea contagiado en el canal del parto, ¿no? Porque el chico no tiene actividades fuera del lado de la madre, ¿no es cierto? Entonces la clínica es similar a la del adulto, miren ustedes eso. Así va a haber un niño, entonces van a decir, bueno, mandar a cultivar, hacer un cultivo, ¿no? Antibiograma no necesita, o ya saben que todo el gonococo se trata con gentamicina tranquilamente, o con tobramicina, o cualquiera de los antibióticos. Es bien fácil de tratarlo, pero hay que diagnosticarlo. Vean ojos así, ya saben. Empiezan el tratamiento, pero lavando las secreciones, ¿no? Con suero, para quitar todo esto y que el efecto del antibiótico haga sobre la superficie conjuntival. Seguramente este niño, si ustedes lo dosifican bien, en 2 días está casi sano. El tratamiento hay que hacerlo durante 7 a 10 días. Aquí también, conjuntivitis gonocócica con edema alveolar. Tratamiento, la profilaxis tras que nace. Comenzar con la gota que les toque
Yo prefiero la tobramicina que la gentamicina, digamos, ¿no? Pero en los hospitales en el esquema está gentamicina y no es mala, es buena. Entonces, usar lo que tengan a disposición y si tienen que hacerlo ustedes en su consulta, tobramicina es mejor. Más seguro. Perdón, estoy en clase, pero no sé. Entonces, estos son antibióticos que se usan, clorhidrato de antibióticos, ciprofloxacina, ofloxacina, etc., para el tratamiento. En los niños, en los recién nacidos, hay que procurar evitar el uso, la conjuntivitis, en los niños muy pequeños, evitar el uso de cloranfenicol y tetracyclina, ya saben, ¿no? ¿Por qué el de cloranfenicol? ¿Ah? Porque produce aplasia medular, ¿no? Y a veces dice, no es nada una gotita, pero algunos niños tienen alta sensibilidad al cloranfenicol y basta unas cuantas gotitas para producir el síndrome de aplasia medular. Entonces mejor es evitar el uso de eso, el cloranfenicol. Y la tetracyclina porque parece nada, pero también tiñe los dientecitos al nacer. La conjuntivitis por clamidia, ¿no? La clamidia produce dos tipos de patología, el tracoma y la conjuntivitis de inclusión. Ambas son enfermedades sociales, porque esta enfermedad producida por la clamidia, tanto el tracoma como la conjuntivitis de inclusión se presenta principalmente por el hacinamiento, la falta de condiciones higiénicas ambientales, por falta de recursos en comunidades pobres, etc. En Bolivia, felizmente, tracoma no hay, casi no. Ahora hay, porque hay vuelos que vienen desde Medio Oriente hasta aquí, de un día para el otro, ¿no? Pero hasta hace un tiempo atrás no había. En el Medio Oriente, en los países árabes, era plaga el tracoma, y en estas zonas que no eran de ahí, digamos en Sudamérica, incluso para viajar al exterior tenía que hacerse un examen y certificar que no tenía tracoma. Consideraban una enfermedad muy peligrosa porque por causa del tracoma quedó en el mundo mucha gente ciega por pérdida de la córnea. Vamos a ver los pasos que sigue el tracoma, que es producido por la clamidia. Entonces es una enfermedad social asociada a la pobreza y tiene 4 periodos: el periodo inicial, de estado, el cicatrizal y el periodo de secuela. En el periodo inicial son linfocitos los que están abundando. Aquí hay una hipertrofia folicular, en la conjuntiva principalmente tarsal, en el periodo inicial. Esta es la conjuntiva en el periodo inicial. En el periodo de estado ya son polimorfos nucleares los que están dominando aquí en el examen extendido de la superficie ocular. Y la hipertrofia generalmente ya son de los folículos, principalmente. Se forma un panus, que es una formación fibrovascular en la córnea superior. Esto es panus. Aquí está el limbo esclerocorneal, debería estar aquí. Esta parte ya no debería ser vascularizada, pero por la superficie áspera y la falta de los componentes de las glándulas lagrimales del párpado, ¿no? Sobre todo la porción lipídica, se produce un trauma por el parpadeo en la superficie ocular que genera que se formen estas neovascularizaciones en la córnea, que pueden llegar hasta la parte inferior de la córnea, ¿no? Y posteriormente hacen de que el paciente, la córnea se haga opaca y pierdan la visión del paciente. Esta es la causa que en Medio Oriente la gente árabe, la gente de Medio Oriente, no árabes, sino todos los que viven allá, o la mayoría, por la falta de agua, falta de higiene, falta de todo, ¿no? De medicamentos. Entonces hicieron que desarrollen las técnicas del trasplante de córnea, porque toda esta gente que se enfermaba se iban a España en esa época y se hacían hacer trasplante de córnea. ¿Pero qué hacían trasplantando la córnea si los párpados estaban mal y la lágrima no había y estaba todo alterado? Volvía a hacer rechazo de trasplante corneal y quedaban finalmente ciegos. Por eso era importante, y es importante que ustedes conozcan que hay la patología
y hay que tratar la conjuntivitis adecuadamente para evitar las complicaciones. En el periodo ya cicatrizal se forma esta foseta de Herbert, ¿no?, en el limbo, que este paciente en la córnea la veo bastante limpia y la conjuntiva también, pero estas fosetas de Herbert son de la fase cicatrizal. Puede el paciente haber sido tratado, pero ya hay una atrofia de las glándulas superficiales, por lo tanto hay que manejarlo al paciente con medicación para evitar la pérdida de la córnea. En el periodo de cicatrización, aquí tenemos las líneas de Hall, que son cicatrices, ya las glándulas de meibomio están casi destruidas totalmente, ¿no?, y la superficie ocular conjuntival está cicatrizada. Y en las secuelas, opacidades en la córnea se llaman leucomas. Las opacificaciones blancas de la superficie corneal se llaman leucomas. No es glaucoma, leucoma, de leuco blanco, ¿no es cierto? Estas cicatrices. Y se forman entropion, el párpado se cicatriza y se retrae, sin bléfaro, ¿no?, la adherencia entre la conjuntiva vulvar y tarsal. Y triquiasis, vean ustedes, las pestañas están crecidas a la inversa. Es un desastre en la superficie ocular y total. El tratamiento del tracoma, aunque parece mentira, pero es cloramfenicol, lo más barato de todos los antibióticos. En los niños no se usa el cloramfenicol, se usan otros, pero en el adulto, cloramfenicol. En el niño se usa antibióticos de eritromicina, por ejemplo, en colirio para los niños es ideal, porque no produce ninguna alteración y se trata perfectamente. La conjuntivitis de inclusión es también producido por el mismo tipo de bacterias que el tracoma, ¿saben?, por la clamidia. Y generalmente se presenta, es una enfermedad social, se la considera enfermedad venérea también, y se contagia igual que la gonocócica en los ojos de los pacientes que tienen alteraciones por clamidia genital. Y se contagian los niños al nacer, los recién nacidos, en el canal del parto también, y se manifiesta en la primera semana después del nacimiento. Comienzo agudo, secreción mucopurulenta, a diferencia de la otra, de la hiperaguda de la bacteriana, que es purulenta, francamente purulenta. Esta es mucopurulenta, ¿no? Y hay una inflamación de los párpados y de la conjuntiva igual. La secreción es diferente. Esta es la secreción, y vieron ustedes la cantidad de pus que tenía el otro, que tenía una gonocócica. Esta es por clamidia trachomatis. Acá igual. Conjuntivitis por clamidia neonatal. En el adulto es crónica. El paciente se pone las gotas que le recomienda el amigo o las que ve en la televisión para blanquear el ojo, porque es una conjuntivitis crónica y que no tiene secreción purulenta, casi no tiene secreción purulenta. Se forman folículos, ¿no?, y papilas hipertróficas en la conjuntiva, que se pone una gotita de lágrimas y de nafazolina o cualquier cosa y se blanquea la conjuntiva y quedan contentos, ¿no? Pero si supieran que el cloramfenicol es suficiente lo harían, pero no saben. Ustedes ya saben ahora. Conjuntivitis crónica, lo primero que tienen que pensar en gente de acuerdo a su historia clínica, de acuerdo a su ocupación, a su actividad. Si es un tipo que no trabaja en nada y que se dedica a la dulce vida, entonces van a sospechar que tiene una clamidiasis de inclusión, ¿no?, una conjuntivitis de inclusión. Le dan cloramfenicol y con eso el paciente en una semana va a estar bien. Y van a darle también tratamiento, ¿no?, si quieren le dan vía oral cloramfenicol para la parte sexual, pues también tiene lo mismo pero genital. Entonces en el adulto se presentan estos puntos limbares también y la neovascularización de la córnea, ¿no?, el panus en la parte superior de la córnea muchas veces. Eso se presenta por el trauma que produce la hipertrofia de los folículos en la conjuntiva tarsal. No se olviden que son bacterias intracelulares.
Entonces el examen ideal para diagnosticar específicamente esta es el examen en campo oscuro, examen de campo oscuro. Hicimos un análisis de antigrupo fluorescente. Se hace tinción de Gram, de Kiem, se cultiva antibiograma, etc. Pero esto es lo que vale, porque en la tinción de Gram van a descartar ustedes las bacterias corrientes, ¿no? Los estreptococos, los diplococos, todos los otros cocos. Pero esto no, en la tinción de Gram no va a salir nada, porque esto es intracelular y citoplasma, ¿no? Entonces estos exámenes para confirmar el diagnóstico son específicos y vean ustedes cómo están metidos en el citoplasma. El tratamiento sigue siendo el cloranfenicol, siempre será, ¿no? En los niños eritromicina, en colirio eritromicina, vía oral eritromicina es suficiente. Y en los adultos acitromicina, que es un derivado de la tetraciclina, ¿no? Y la tetraciclina y la eritromicina también sirve durante 3 semanas. Eso ya de las bacterianas, pero hay las conjuntivitis virales, bacterianas, virales y alérgicas, ¿no ves? Las virales entonces tienen un comienzo rápido, generalmente, ¿no? Exudado ya es cero mucoso, ya no es muco purulento ni purulento, cero mucoso. Son bilaterales, generalmente empiezan en un lado y se continúan en el otro, y presentan adenopatía preauricular. Queratoconjuntivitis epidémica es la principal patología viral, la más común. Queratoconjuntivitis producida por el adenovirus. Incubación, 7 días de incubación. Generalmente se presenta esto, se prolifera más fácil en las ciudades donde hay mucho movimiento o cuando uno se mueve en medio de mucha gente. Al subir, agarrar los pasamanos de las gradas para subir en una escalera o estar en el amontonamiento de toda la gente. Es fácil de contagiarse y se caracteriza también presenta pseudomembrana y tienen infiltrados corneales con estos puntos que con linterna, ustedes los pueden mirar, porque vamos a ver ahora cómo a veces son tan densos que quitan visión. Estos subepiteliales, estos precipitados subepiteliales son característicos de la queratoconjuntivitis epidémica. Además, el paciente tiene un ganglio preauricular. Conjuntivitis con ganglio preauricular y lesión corneal es queratoconjuntivitis epidémica. Generalmente empieza en un ojo y después continúa en la indicación, hay higiene, lavado de las manos, recomendarle al paciente lavado de las manos, hay que darle aciclovir en un buen oftálmico que hay y dar el tratamiento que necesite o que es sobre todo sintomático. Y si se asocia a una infección bacteriana, hay que tratar la parte bacteriana. Una queratoconjuntivitis epidémica. Esto también con una pseudomembrana. Hemorragias subconjuntivales, que también son parte de este tipo de infecciones. Hipertrofia de los folículos en el párpado superior. Esto era el punteado subepitelial de la superficie ocular, capacidad de puntada, miren aquí cómo está, y ya entonces el paciente comienza a disminuir su visión en esta condición. Y la fiebre faringoconjuntival es otro tipo de conjuntivitis virales que están producidos por el adenovirus. El contagio es por el tracto respiratorio, la tos, el estornudo, el uso de cosas que ha usado la otra persona, pañuelos, etc. ¿No? Fiebre, faringitis, adenopatía cervical, ya no preauricular, en este caso. Fiebre faringoconjuntival. Un estado gripal con una conjuntivitis y un ganglio preauricular cervical, van a pensar en una fiebre faringoconjuntival. Aquí tiene una edema palpebral. Acá también tiene la secreción característica de las virales. Y esto es una conjuntivitis hemorrágica aguda que es producida por el enterovirus 70. Esto produce epidemia de conjuntivitis hemorrágica que dan pavor, dan miedo.
Una vez, un año, dio en Santa Cruz. Todo el mundo andaba con los ojos así. Se contagia, miren, en 24 horas, un día de incubación. En la noche se encuentra o en la tarde con sus amigos y al día siguiente se encuentran, todos están con los ojos así. Entonces, y la prensa mira todos los ojos azules y saca, se van a quedar ciegos, que ahí no pasa nada. El tratamiento de este tipo de conjuntivitis hemorrágica, miren ustedes, sintomático. No hay que darle nada. Antivirósico se le da al paciente porque hay que darle alguna cosa. Y el antivirósico lo único que puede tratar el virus, pero ni se sabe con certeza si la ciclovir en tópico actúa o no actúa sobre los virus. Pero bueno, ese es el formato, esa es la norma, porque tenés que darle algún antivirósico y sabés que es viral. Entonces, esa es la historia de las conjuntivitis hemorrágicas agudas que asustan a medio mundo. Me acuerdo ese año que digo aquí, fabricaban antibióticos con ampollas de gentamicina mezclada con suero y se ponían. ¿El antibiótico para qué sirve? Para nada. Entonces eso. Y la conjuntivitis alérgica, el otro grupo de conjuntivitis, ¿no? Que se dividen en 4 grupos: las vernales o primaverales, las atópicas, las por contacto y las microbioalérgicas. Miren esta papilas gigantes. Hipertrofia de papilas gigantes, la conjuntivitis vernal o primaveral. Papilas enormes de más de 3 milímetros, lo pueden ver sin necesidad ni la linterna. El paciente sí tiene antecedentes de alergias o además puede tener el antecedente de uso de lentes de contacto. Es más frecuente en pacientes usuarios de lentes de contacto. Vean esta hipertrofia de las papilas gigantes. Se le llama también conjuntivitis de papilas gigantes, por eso. Aquí tienen sus puntos de trantas, ¿no? Por la alergia. Y acá tienen sus papilas límbicas, como ampollitas en el limbo. Este es un paciente con un lente de contacto rígido y con una hipertrofia de las papilas en el párpado superior, la conjuntiva terciaria. Las conjuntivitis atópicas son producidas como respuesta a alergenos. Pueden ser crónicas y hay familias íntegras que tienen la alergia a los mismos alergenos. Entonces hay que averiguar los antecedentes de la familia también respecto a conjuntivitis alérgica. Colirio de corticoides es el tratamiento en ambos casos. En el caso de que el lente de contacto esté produciendo la conjuntivitis de papilas gigantes, hay que recomendar que no use. Y las alergias por contacto, el tercer grupo, ¿no? Como respuesta a medicamentos, a cosméticos, etc. El tratamiento, por supuesto, quitar eso. No use ese antibiótico y no use esos cosméticos, ¿no? Pero cada vez que me pinto con esto me da alergia. Entonces, bueno, no lo sé, ¿no? Simple el tratamiento. Y si está usando un antibiótico, o sea, a veces pone una gota y en la tarde están como así los ojos. No hay más que buscar el diagnóstico del antibiótico. Aquí tenemos las microbioalérgicas con conjuntivitis flictenulares. Aquí la flictena son ampollitas que están en el limbo inferior, pero fíjense, esta parte de la conjuntiva está hiperémica, esta parte no. El saldo está blanco, pero donde están las flictenas, estas ampollitas, todo está rojo. Conjuntivitis flictenular, ¿no? Producido microbioalérgica. Estas son producidas no es por la bacteria en sí, sino por las endotoxinas de las bacterias. Entonces ya saben, todas las bacterias, sus toxinas, sus endotoxinas, ustedes ya saben que son lipopolisacáridos. Estas son conjuntivitis producidas por lipopolisacáridos, conjuntivitis microbiológica. Entonces, hiperemia conjuntival en una zona donde se presentan las flictenas. Entre los tumores de la conjuntiva, los tumores benignos de la conjuntiva, que son más frecuentes, tenemos las pingüéculas y los pterígenos. Las pingüéculas son nódulos pequeños en la conjuntiva vulvar, de 1 a 2 milímetros, cerca del limbo, entre el limbo y el canto medial,
que vamos a verlo ahorita, y el pterigium son formaciones fibrovasculares que se presentan principalmente en la conjuntiva vulvar, la parte medial de la conjuntiva vulvar, que vamos a ver ahora también, y se le atribuye como causa al sol, la tierra, el viento, etc., en gente que trabaja en el agro, en el campo, o en los pueblos como Santa Cruz, que tiene mucha tierra, mucha arena. Pero sin embargo hay gente que trabaja en La Paz, no en Santa Cruz, y en una oficina cerrada, pero sin embargo tiene. Quiere decir que hay un factor genético también en eso, ¿no? Entonces pero vamos a verlo para que no se olviden. Esta es una pingüécula. Cuando las pingüéculas se inflaman, producen picazón, irritación, molestias recurrentes, lo que hay que hacer es extirpar. Se llama pingüeculitis, es una inflamación de la pingüécula. Hay que extirparla, hay que hacer una pequeña cirugía y hacer una extirpación y un trasplante conjuntival. Este es el pterigium, que mucha gente le dice catarata. Yo siempre en la clase les digo que por favor los médicos que pasaron por esta clase no digan catarata a eso. La catarata es el cristalino opaco. Esto es una carnosidad, es un pterigium, ¿ya? Y es frecuente, se le atribuye, como les decía, al viento, a la tierra, al sol, etc. Pero también donde no hay viento, sol ni tierra hay pingüeculitis, pingüécula inflamada. Aquí pterigium, no catarata, pterigium. Los dermoides epivulvares son de origen de inclusión de células congénitas, células que vienen de otro lugar, que son células, digamos, ectópicas, de otro lado han venido y se han localizado en la conjuntiva vulvar, así como los quistes dermoides de la cola de la ceja, que en su interior tienen pelitos y todas esas cosas que hemos dicho, paneras, ¿no es cierto? Igual, pero en la conjuntiva vulvar, en el limbo. Y los nevos, que son lunares de la conjuntiva, son otro tipo de tumores benignos también, ¿no? Lunares de la conjuntiva de tamaño variable, pero hay que observarlo, no hay que hacerles nada si no es necesario, a no ser que estéticamente el paciente tenga molestia por tener una mancha en los blancos del ojo. Entonces se lo puede extirpar por cuestión estética. Pero en general hay que observarlo y ver si es que eso no aumenta de tamaño o se vasculariza. Entonces sí hay que sacarlo y mandarlo a un estudio histopatológico, porque puede tener transformación maligna y puede formarse un melanoma maligno de conjuntiva, que es un tumor altamente maligno, y una de las causas principales son los nervios. Entonces hay que observarlo. Si no cambia de forma y de tamaño, tranquilo. Pero si comienza a cambiar, a neovascularizarse, extirpar y mandar a histopatología para hacer el diagnóstico etiológico definitivo y tratamiento. Esto es dermoide epivulvar, el que les decía que se forma por células de otra parte. Por eso tienen pelos, tienen pelitos, y si los parten y los sacan, tiene adentro paneras. Generalmente, si no produce daño y no incomoda al paciente, se lo deja. Eso no lo puede tocar nadie, sino un cirujano oftalmólogo, porque algunas veces el contenido de la parte, esto es quístico, y el contenido, la cavidad quística de este dermoide puede estar comunicándose con el interior del ojo, entonces queda un orificio de unión. Por eso esas cosas hay que tener cuidado. Y esto es un nevo, un lunar de la conjuntiva. Puede ser quirúrgico por fines estéticos. Si no, no tiene sentido. Solo observarlo y ver que no se neovascularice, ¿no? Y que no crezca. Esas dos cosas. Tumores malignos de la conjuntiva, ¿no? Epiteliales son raros, pero hay el carcinoma espinocelular y el vasocelular, igual que los tumores malignos del párpado, ¿no es cierto? Los espinocelulares son más malignos y los vasocelulares son más frecuentes. La conducta aquí es quirúrgica y con radioterapia sí el oncólogo considera conveniente. Y el sarcoma de Kaposi, que es un tumor pigmentado muy vascularizado que se presenta en la conjuntiva y muchas veces hay que tener cuidado, pues puede ser la primera manifestación del SIDA. Pero no todos esto es un carcinoma espinocelular. Esto es un sarcoma de Kaposi.
no siempre una mancha café o oscura en los párpados o en la conjuntiva es SIDA, ¿no? Por supuesto. Pero si un paciente desde que nace tiene una mancha en el blanco del ojo, no es nada. Hay que observarlo siempre, nada más. Pero si hace un mes no tenía y aparece que con que hace un mes o 2 meses le apareció esto, hay que sospechar, ¿no? Entonces se pide los exámenes correspondientes. La melanosis adquirida son tumores también pigmentarios, acúmulos pigmentarios conjuntivales que se presentan en la gente mayor a partir de la 5ª, 6ª década. Y los melanomas son los tumores malignos más severos que hay en la conjuntiva y que se originan en los nevos y en la melanosis adquirida, en los tumores pigmentarios. Esto es un melanoma de conjuntiva, que aquí hay hasta en el iris, ya ha abarcado hasta el iris. Vean, es tremendo, y en este caso hay que hacer la exenteración. Exenteración, ¿saben qué? Enucleación se llama cuando se estirpa el contenido del globo ocular, ¿no? El contenido del globo ocular, que es retina, coroide, todo lo que está dentro del globo ocular, incluso la córnea, pero no se estirpa los músculos extraoculares ni la esclerótica. Eso se llama evisceración. Enucleación se llama cuando se estirpa el globo ocular completo con los músculos extraoculares y el nervio. Enucleación. Y exenteración se llama cuando se estirpa todos los tejidos blandos de la cavidad orbitaria, incluidos los párpados, incluido el globo ocular, incluido la grasa orbital, todo queda solamente hasta el periósteo se saca. Eso en tumores altamente malignos como el melanoma maligno de conjuntiva, de coroides, etc. Esta lámina es para que ustedes sepan, porque todos los médicos que trabajan en hospitales se van a topar alguna vez en la vida con gente que llega que le molesta el ojo, eso es, y le van a volcar, por favor, bájenle el párpado y háganlo mirar arriba y van a ver que algunas veces se van a encontrar con material textil ahí, miren esto, que está casi cubierto con la conjuntiva. Y le molestaba al tipo, de vez en cuando me molesta y se me pasa, le bajan el párpado y le van a mirar esto, le ponen una gota de anestésico y se lo sacan con una pinza. Es simple. O esto, un cuerpo extraño tarsal, venteado, y el paciente siente una cosa que le va hasta esos fisiculando, llegan chiquititos. Le vuelcan el párpado y le van a mirar con una linterna que tiene un cuerpo extraño, por favor, y quítenselo con un cotonete. Eso es simple, pero eso lo van a ver ustedes en su práctica seguramente. Aquí también hay material plástico, ¿no? Y esto es por trauma, una equimosis de la conjuntiva. Hay que observar bien que no hayan lesiones importantes, hay que tocar el globo ocular, que no esté flácido, que haya habido una perforación, etc. Y aquí pueden haber heridas en la conjuntiva por un trauma. Esto mejor es suturarlo, mandarlo a un médico que tenga cómo suturar eso. Esto, no se olviden esto porque es frecuente en todos los hospitales. Y esto es una conjuntivitis leñosa, ¿no? Esto se presenta como proliferación inflamatoria de una glándula inflamada. Se drena un orzolo interno, ¿no? Y queda ahí la salida del orzolo y por la entrada de arenilla y qué sé yo, se forma esto. Esto es pediculado generalmente, tiene un pedículo de unión con el tumorcito benigno este. Lo único que hay que hacer es poner una gota de anestésico y cortarlo con una tijera, vamos a sacarlo. Un minuto. No sé si tienen preguntas de la conjuntiva. ¿Cómo se llamaba la diferentes operaciones para extirpar el periódico? Exenteración. Después del terigio, ¿cómo se trata? Se opera. El terigio se saca toda, se extirpa toda la parte de la membrana neovascular que se ha producido, todo el terigio, más la conjuntiva que está en esa zona. Se saca todo eso. Y se saca conjuntiva de otro sitio del globo ocular,
Si el pterigio es medial, le sacan de la parte superior temporal un pedazo de conjuntiva y hay que suturarlo como un parche en ese punto. Autotrasplante de conjuntiva. Y con eso hace de que disminuya el porcentaje de recidivas. Porque en el pterigio antes, como se operaba, haciendo transposición de la posición de la conjuntiva, etc., había 40% de recidiva. Pero con trasplante conjuntival el 2% solamente, 1 a 2%. Ese trasplante de conjuntiva en el pterigio. Buena la verdad. Si no se opera, ¿qué puede pasar? Nada, que va a estar ahí, te va a comenzar a deformar solamente, tu medida de lentes va a cambiar cada vez que vayas al médico, ¿no? Te produce tracción en la córnea y cambia la curvatura, por lo tanto la medida cambia y finalmente puede llegar hasta el medio de la córnea y te va a alterar en la visión. Lo sacas y se acaba el día. Y estético, ¿no? Una vez un amigo médico presentó en un congreso grande tratamiento del pterigio. Todo el mundo dice, trae esta por volver aquí. Y el tipo de ahí vamos a comenzar, no se rían. Comencemos, le digo, a ver, si hay una elección de una Miss y la una tiene pterigio y la otra no tiene, ¿por cuál vota? ¿No? Porque es estético. Entonces, la mayor parte de la gente que tiene eso se ve feo, ¿no? Pero por estética se opera eso. Y aparte de la parte estética, por la misma alteración corneal que produce a la larga. Y uno se acostumbra. La gente que tiene ni se da cuenta cómo va creciendo, porque va creciendo de a poquito. Pero es mejor sacarlo a tiempo. Sí, claro. ¿Es para esa cirugía que presenta de la láser? ¿Láser? Sí. No, eso no se hace con láser. Eso se hace con la mano. Con microscopio, pero con la mano. Una operación. Láser no es eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Cuando hay material textil, ¿qué anestésico? Una gota de anestésico ocular, ahí venden anestésico ocular, tetracaína, o lidocaína. Pero la tetracaína agarra una gota de anestésico, agarra una pinza y La operación del contenido del ojo. ¿se anima a ver la luz, por favor? La operación para sacar el contenido del ojo. La evisceración. El contenido ocular, evisceración. Todo el globo ocular más los músculos y el nervio, enucleación.